Bueno, muy buenas noches, me encanta nuevamente estar aquí, en especial en saber que coincido nuevamente, no solamente contigo, Diomira, que eres una buena anfitriona de CIDE, de nuestra casa también de CIDE. Yo tengo mi corazón compartido en todos lados, en Venezuela con la Carabobo, con la UNEYES, aquí en Ecuador con UNASH, con ESPE, y bueno, coincide eterno, 15 años con él. Bien, me complacida de estar aquí nuevamente con ustedes, de escuchar al ingeniero Jover Azúa, que siempre está allí interviniendo y me parece fantástico que lo haga, y de saber que las personas que me precedieron han hecho una brillante presentación. Yo la verdad quiero explicar que nuestro trabajo no consiste como grupo de investigación de gestión y desarrollo en turismo por parte de la Universidad Nacional de Chimborazo, posiblemente en entregar resultados de una investigación, sino más bien de compartir con ustedes algunos elementos que son de interés para el grupo. En esta oportunidad nosotros quisimos hacer una presentación derivado de un proyecto que fue el que expliqué ayer, que es el proyecto que estamos desarrollando con las tendencias innovadoras, tanto en turismo rural como comunitario, como también con el talento humano. Y pensamos por un momento determinado en hablar de un poco sobre ese perfil del profesional del turismo rural y sus competencias laborales en ambas provincias. Es un elemento que identifica nuestro proyecto desde una perspectiva muy amplia, pero al mismo tiempo lo quisimos llevar desde la academia. Yo estoy en representación a la doctora Silvia Aldaz, estoy en representación con el doctor Héctor Pacheco y estoy en representación con el doctor Víctor Velasco, todos mis compañeros y amigos de la Universidad del Chimborazo, Nacional de Chimborazo. En este caso, voy a tratar de explicar un poco de qué se trata esta plataforma o esta agenda que hemos creído conveniente compartir con ustedes. Nosotros partimos del hecho de que el turismo es una industria global en cualquiera de sus distintas posiciones y de alguna forma han servido para que mucha gente desde cada día y desde cada momento y en cada escenario pueda generar una parte de un proceso de recreación, pero también una parte que implica un elemento tan importante en los actuales momentos como lo es la generación de ingresos para las regiones, para las naciones y obviamente en el caso de Ecuador para las provincias. Entendemos que la meta principal desde las universidades es que el turismo se vea como una especie de carrera o un factor estratégico que permita la formación de un cuerpo científico también de conocimiento sobre lo que significa el turismo. Si bien es cierto, existen diferentes bondades que nosotros podríamos identificar desde el componente del turismo, nosotros podríamos identificarlo desde la academia, que el mismo está siendo evaluado con una gran intensidad en términos del trabajo. Entendemos que el turismo beneficia muchos factores, entre ellos el económico, y va más allá de vincularse o implicarse con diferentes elementos que están permanentemente agregando valor, no solamente a la parte de sostenibilidad, sino también a sus propios pueblos. Entendemos que es una alternativa viable para muchas comunidades y también para países, pero también entendemos que genera una divisa que es muy necesaria para los países y obviamente para las comunidades globales y más por sus mismas condiciones que identifica no solamente la creación de empleo, sino también la generación de estructuras o infraestructuras existentes y de mejora, el desarrollo de productos locales, facilita ese desarrollo económico y lógicamente
contribuye a esas actividades que tienen efectos multiplicadores. También hay un elemento importante dentro del turismo que contempla esos beneficios socioculturales, como lo que es la mejora del proceso educativo, sobre todo desde nuestros espacios, desde las universidades, promoviendo ese entendimiento internacional, ese componente de reducir barreras lingüísticas, barreras socioculturales, barreras raciales, por qué no decirlo, políticas y también religiosas. El turismo promueve desde cualquier punto de vista ese componente como politismo y la participación de una comunidad que cada vez es más global. Mejora esa apreciación de cultura propia en todos los aspectos. Si nos fijamos entonces el significado que tiene el turismo, nosotros podríamos verlo como una alternativa de crecimiento, de desarrollo y de fortalecimiento de ese desarrollo sostenible para los países, en especial de Ecuador. Pero ¿qué hacemos nosotros como universitarios desde las esferas de las universidades para marcar un elemento puntual que diferencie una carrera y otra? Cuando se habla de turismo desde las universidades, nosotros tenemos que comprender que de alguna manera tenemos que buscar la forma de generar innovación, de investigar y de lograr incrementar la formación de profesionales desde esas estructuras universitarias, pero a través de una cultura distinta, una cultura que equivalga a la generación de equipos de trabajo, de esfuerzos colectivos, de alianzas estratégicas. Hay una gran preocupación, indudablemente, desde el espacio de las competencias laborales, de cómo entender ese proceso en el marco de todos los conceptos que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI muchos autores daban por sentado que se conocía. Y esa condición no es otra cosa que la competencia vista en términos de capacidad y en términos de una estructura funcional. ¿Por qué capacidad? Porque todos nosotros tenemos características subyacentes en nuestra propia condición o personalidad. Y esa estructura funcional es aquello que nosotros trasladamos al momento de estar en un puesto de trabajo y al momento de crear una distinción en cada una de nuestras actuaciones. Desde que escribí uno de mis primeros libros, hablaba de formación por competencia, como un proceso de enseñanza que facilitaba la transmisión de conocimiento y esa generación de habilidades y destrezas. Lo más importante en todo esto era buscar ese desempeño idóneo. Me pregunto muchas veces, ¿qué hacemos cuando la teoría nos pone de manifiesto qué es lo que se debe hacer y cuál es el hacer? Hay una gran brecha que separa lo que nosotros hacemos y lo que es el deber ser. Cada vez que nos encontramos con egresados o estudiantes que están en carreras como, por ejemplo, administración turística, gestión turística, y que no conozcan el alcance o el significado de esa titulación, es preocupante. Entonces, desde los espacios, desde la economía del conocimiento y de ese componente que deriva del talento humano, es necesario armar un gran desafío desde diferentes dimensiones que pasan, sobre todo en los actuales momentos, por un cambio tecnológico, pero también productivo, pero también económico. Pero más allá de esas dimensiones que son aleatorias a todo proceso de crecimiento, también debe darse ese crecimiento por parte del ser humano. ¿Qué hacemos entonces cuando entendemos que estamos en una universidad, que tenemos sentado aquí cualquier cantidad de niños o de jóvenes que vienen con mayores expectativas y como docentes o como actores dentro de las instituciones universitarias, probablemente no logramos alcanzar lo esperado? ¿Y qué es lo esperado a mi parecer? Esto exactamente que ustedes están mirando, aquello que se mira hacia arriba, que aquel profesional que va a pedir un puesto de trabajo en cualquiera de las dimensiones que tiene el turismo, bien sea una agencia de viaje, bien sea una cadena hotelera importante, bien sea un negocio propio, bien sea
en términos de lo que pudiese ser ese componente gastronómico que es tan importante en el mundo, pero lo importante es saber qué hace ese estudiante que sale y qué profesa cuando a los ojos de los demás entrega conocimientos, destrezas, que son aspectos superficiales y fáciles de detectar. Lo que no es visible, lo que no se logra encontrar, es saber cómo hay ese acercamiento entre lo visible y lo no visible, que es ese núcleo de personalidad difícil de detectar. Cuando entendemos que las competencias está sujeta a un crecimiento exponencial por parte de las instituciones que llevan a cabo la formación de estudiantes para ser profesionales, para ir a un mercado de trabajo que cada vez es mucho más difícil mantenerse, podríamos entender cómo encontramos esa fórmula mágica para complementar las habilidades, las creencias, las identidades, esa actitud con C que cada uno de nosotros tenemos ante una determinada situación y cómo mezclarlo con todo aquello que yo enseño desde la universidad. Desde ese componente podríamos entender las competencias desde competencias de gestiones, competencias clave, pero lo más importante en cualquier clasificación dentro de lo que pudiese ser ese perfil esperado del estudiante de turismo y del próximo profesional que va a un mercado de trabajo competitivo, es la comprensión y la unión del ser, del saber y el hacer. Yo ayer hablaba del proyecto TUNI, que fue un proyecto exitosísimo en el año 2002, 2003, 2004 para América Latina, que fue liderado por Colombia, por Chile, pero que de alguna manera no caló en algunos países. Y cuando digo que no se quedó, no se instaló en algunos países, es que perdimos la oportunidad de aprender a manejar todo ese componente que tiene un estudiante cuando ingresa y cuando egresa. Son dos escenarios importantes que hay que derivar una buena reflexión. Entonces, cuando hablamos del turismo y sus competencias, posiblemente nosotros nos vamos a la idea de que el estudiante debe tener una lengua extranjera como un segundo idioma. Pensar quizás que debe estar a la vanguardia de las TIC. Entender que su función principal es servicio al cliente, el dominio de todo lo que es esa nomenclatura tan compleja de lo que es ser un profesional en turismo, saber expresarse, que es tan importante, y posiblemente esos conocimientos potenciales que se derivan del turismo y de la hotelería. Pero entonces, ¿cómo entendemos las competencias clave? Lo comprendemos de diferentes escenarios que pasan quizás desde el componente que entendemos como gestión de empresas de servicio turístico, como esa parte de alojamiento que tanto añoran los estudiantes estar, entender cómo ser parte de ese proceso de guía para los destinos turísticos más elevados y lógicamente esos productos que siempre están al alcance de las poblaciones. La carrera de turismo, en mi opinión, es una carrera que se debe mirar con éxito, con desarrollo, pero de nada vale egresar un estudiante sin calificarlo y certificarlo. Sigo insistiendo que hacemos muchísimo dentro de ese concepto de universidad que tenemos. Lo que no logramos saber es cómo realizar permanentemente certificaciones que permitan a ese estudiante presentarse a un campo de trabajo con las certificaciones adecuadas y esperadas desde el componente universitario. Entonces, entender la universidad como una función que es nacional en la formación de profesionales es buscar el entendimiento por lo que es también nuestro rol como docente. Y sigo insistiendo la necesidad que hay de instaurar en diferentes direcciones, en diferentes carreras, cátedras libres que nos permitan a nosotros llevar a cabo esa preocupación permanente sobre los estudios superiores. El turismo parte de una formación profesional que se desarrolla al interior de una escuela que está inmersa en una comunidad
y que está destinada a producir personas idóneas capaces de tener una satisfacción en consonas a las necesidades de la comunidad. ¿Y por qué la comunidad? Porque es que nos debemos a ellos. Nosotros podemos ser personas públicas como docentes, el estudiante es una persona pública como docente, pero al final somos ciudadanos de a pie. Y la única forma de entender al ciudadano de a pie es aquel que de alguna manera devuelve a esa comunidad, devuelve a esa población lo que verdaderamente ha sido su formación profesional. Muchos argumentos podríamos visualizar en la relación universidad y campo laboral, en la integración de lo que es un negocio con planes estratégicos, en lo que es la integración y el compromiso de los talentos en las organizaciones. Pero creo lo más importante que la nueva era nos invita a nosotros a entender que los cambios inciden notablemente en toda esa gestión que nosotros podemos llamar recursos humanos, talento humano, formación profesional, que hay una necesidad de entender un mayor dinamismo y si ahorita nos detenemos y pensamos qué ha pasado con la COVID, todavía me sigo preguntando qué ha pasado con la COVID, que no ha estremecido a la gente desde el entorno universitario para sensibilizarse y para poder ser más empáticos. ¿Qué pasa? Que hemos perdido de vista la construcción de equipos de trabajo que tengan fines y propósitos comunes. ¿Qué pasa? Que no hemos podido liderar en un proceso de cambio que ha dado lugar a esta pandemia. Cuando pasa esto, me pregunto siempre, ¿qué pasó entonces con esa trilogía del saber hacer y de las actitudes? Del saber como conocimiento, de la saber hacer como competencias, como características subyacentes, internas que me identifiquen, y de esas actitudes con ese compromiso personal primero y luego profesional. ¿Qué pasa? Que seguimos siendo seguidores de malas prácticas. ¿Qué pasa? Que no somos capaces de levantar la voz. ¿Qué pasa con aquellos entonces que nos están mirando como un ejemplo a seguir y donde nosotros no somos capaces de transformar el mundo? Yo sigo pensando junto con mis compañeros que la función más importante es establecer todas aquellas condiciones que se derivan de esa mejora de ese profesional y de esa forma de ver la universidad como esa casa que vence las sombras. Nosotros en las universidades tenemos que transformarlo a través de una serie de conocimiento, de operatividad, de gestión, de administración, de servicios, de bases de producción, pero a través de reflexiones, de capacidades, de valores, de generación de principios, de construcción de un mundo ético. Puedo imaginarme una esfera o un eje de formación desde una malla curricular que nos invita a nosotros a mirar cuál es esa formación profesional en el ámbito turístico. Y podría decir que a lo mejor tengo que tener asignatura de gastronomía ecuatoriana, tengo que tener técnicas de guianza, turismo cultural, transporte turístico, posiblemente todo el componente de mercadotecnia, toda esa parte de formación de ciencias exactas, que son esos conocimientos transversales en las universidades. Pero me pregunto entonces, ¿qué hacemos entonces para construir un proyecto académico que cuente con personas apropiadas en el momento adecuado? Que optimice esa triada entre persona, puesto y resultado. Que se interprete la integración de personas con organizaciones, sean turísticos o no, pero donde nuestro profesional puede llegar a estarlo. ¿Cómo nace esa formación de competencia desde el núcleo, desde la condición base de las estructuras de las carreras de turismo y hotelería? Entonces, pensar, ¿por qué no creer que nuestros egresados en turismo vayan a gerencia turística hotelera, no a quizás a ver como un medio o un destino, un emprendimiento de un vecino que posiblemente no está al nivel profesional de lo que él ha logrado construir durante 4 o 5 años? Que formen parte de ese proceso de agencia de viaje,
de técnicas de restaurante, de campismo y recreación, pero lo más importante, que formen parte de un perfil profesional de altura. Entender que ese profesional de altura va a encontrarse con múltiples problemas, con infinidades de condiciones, pero con indefinidas soluciones. Entender que todo esto pasa por afrontar los desafíos del turismo con una capacidad, con aptitudes y con actitudes con C, como bloques que simultáneamente trabajan para el logro de las competencias esperadas. Finalmente, creo que el compromiso es de todos, que los valores y las creencias no pertenecen solamente a una institución, sino también a sus actores, de cómo sus actores aceptan las malas prácticas y no instauran el conocimiento de las buenas prácticas. Entender que hay políticas que están integradas a objetivos institucionales, pero los objetivos institucionales son tangibles, están allí, están permanentes, pero nosotros somos intangibles y somos capaces de transformar el mundo si somos capaces de hacerlo. Entender que nuestra misión como docente es lograr un cúmulo de profesionales con un nivel profesional alto, con una calidad y servicio al cliente que se consigue a través de ese proceso de formación. Y entender que hay un proyecto ético de vida que construye permanentemente a ese estudiante esperado y que va de la mano de quienes convertimos o hacemos parte de una institución de alto nivel. Eso es todo, muchas gracias y bueno, espero que mi reflexión llegue a todos aquellos que son actores en las escuelas de turismo y de hotelería. Diomira. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, una excelente ponencia, más que una ponencia, es una reflexión al despertar de los profesionales, de los futuros profesionales. Así que, bueno, algunas preguntas. Acá tengo una...